Bueno, estamos aquí en esta tercera temporada de Sin Permiso con un invitado muy especial, un episodio que vamos a disfrutar muchísimo también por todo lo que ocurre alrededor nuestro, porque además si alguien sabe sobre cómo se mueve, sobre todos los temas de las ideas políticas alrededor del mundo, es nuestro invitado hoy, Orlando Avendaño, periodista, ahora estás editor en Voz, ¿cierto? Sí, en Voz Media. Exactamente. Pero además de eso, escritor, ahorita nos hablas un poquito de tus libros. Por aquí teníamos uno incluso y ahorita fui a buscarlo y se lo llevaron, lo cual es una gran noticia, Eso es muy bueno, porque muy significa que bueno. alguien se lo llevó a leer. Ojalá lo devuelvan, pero Sí, sí, no, pero seguramente no lo van a devolver porque uno nunca devuelve un uno no libro. devuelve los No, libros. yo por eso no los presto. Libro prestado es libro robado. Exactamente. Si alguien me pide un libro prestado, yo se lo regalo. Bueno, es O le mucho más digo honesto yo, el intercambio, ¿no? exacto. O le digo yo, si quiere, lo compro en la librería y se lo regalo. Pero bueno, aquí en este podcast tenemos todos los que lo han visto y los que lo llevan viendo capítulo por capítulo saben que esto es una norma de libertad en que arrancar preguntándole al invitado por un dato curioso. Ah, era de una. Era de Es una. a quemarropa. Exactamente, algo que poca gente sepa de ti. Dato curioso. Coca-Cola. Más o menos como 2 litros Diarios. diarios. Wow. Sí, sí, sí. Pero es de dependencia la relación. Sí, es una adicción. Sí, sí. Es cero. 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 Te mata, pero no te engorda, Exacto. ¿no? Es como la hamburguesa, ¿no? La hamburguesa. Yo pido hamburguesa doble con queso, Con tocineta tocineta, y una Coca-Cola cero. Coca-Cola cero. Claro que hay que cuidar la figura. Claro, claro. Pero venga que tengo una pregunta sobre eso. ¿Y cuál es la presentación que más te gusta? No, porque hay La, gente que le gusta en lata, la latica chiquita, la latica chiquita. pero la chiquita es más rica que la lata grande, por alguna Sí, razón. sí, a mí la eh, latica chiquita, a mí la latica chiquita, la botellita PET chiquita me parece que es la mejor presentación. sí, sí. Porque además, como es pequeña, te la tomas en 2 sorbos prácticamente y te tomas 30. Siente que estás tomando menos. Sí, sí, siente que Mira, estás tu tomando. escritorio es lleno de Coca-Cola. Sí, sí. Exacto. O sea, pero parece como que yo estuviera voluntariamente coleccionando Coca-Cola, ¿no? Se van agrupando ahí. Y María José me reclama luego. Claro, por El supuesto. montón de Coca-Cola. Por supuesto. Ahí. Bueno, Sí. el segundo dato curioso es que al menos hasta el día en que grabamos este podcast, no mentira, No. Orlando, Pues mi novia, eso es normal, ¿no? Me exactamente. tenía un apodo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahí. La novia le dice un apodo y la novia estuvo también en este podcast, María José Bernal, seguramente algunos la han visto, pero le tienen que preguntar a ella Sí, sí, pero es cómo mejor le que dice lo porque diga él no lo va a ella. revelar en este podcast. Pero además tengo otro dato curioso que me enteré 5 minutos antes de empezar a grabar y es que estás estudiando una maestría en filosofía Sí, sí. y te estás yendo por filosofía del arte y la historia del arte. Sí, me metí en ese mundo, el mundo de la filosofía, la verdad. Yo lo iba a estudiar en historia. Siempre como que planteé estudiar, sobre todo porque siento que eh, complementa muy bien el periodismo, es la historia. Pero no, la verdad es que la filosofía es el mejor complemento, yo creo que para cualquier disciplina, porque te obliga a racionalizar absolutamente todo, ¿no? Y sí, me metí en lo de maestría en filosofía y la investigación la estoy haciendo sobre estética. Wow. Sobre estética, sobre belleza, un poco apelando al concepto clásico, pero tratando de llevarlo como a los problemas de la modernidad, que es propiamente lo que estoy abordando, que es el tema de la pérdida de como identidad en Occidente, ¿no? Todo este tema del desarraigo, todo este tema medio reaccionario pero sí, ando en eso, ¿no? Un poco tratando de vincular la dilución de la belleza, digamos, como concepto central, la producción estética, a el desarraigo. Porque hay mucha relación, ¿no? Y hay Completamente, toda la completamente. relación. Es decir, todo esta, podría decir alguien, digamos que pérdida de la calidad del arte reciente, que hay muchos críticos sobre eso, tiene mucho que ver con todo lo que ha venido pasando en el mundo, ¿no? Completamente, completamente. La relación es estrechísima e incluso la propuesta como para abordar esa crisis también es estética, es decir, no es algo mío ni mucho menos, ¿no? Yo más bien estoy tratando es como una labor periodística, ¿no? De tratar de
agarrar los elementos y plantearlos como un ensayo, porque muchos autores contemporáneos lo han propuesto, ¿no? Bueno, vamos a responder a la crisis tanto de identidad, de desarraigo cultural que hay en Occidente con, no tanto retomando como, que sí es siento yo que es una lectura un poco reduccionista de lo que es el arte, como retomando ese sentido clásico de cómo tiene que ser el arte, ¿no? Porque también esa discusión está, ¿no? Que el arte tiene que ser como el Renacimiento, tiene que ser así imitativo, pictórico. No, o sea, a mí me gusta mucho el arte Moderno, moderno, pero el arte moderno con espíritu, ¿no? claro. Con esencia. Yo me imagino que tuviste la polémica de la banana de Sí, Catalán, la sí, banana pegada con sí, con una cinta. una cinta. Exacto. Ese es el problema, ¿no? No es tanto, por ejemplo, el arte abstracto a lo, no sé, Rothko, sino el arte vacío. ¿Por qué? Porque provoca una desconexión entre el hombre y la producción cultural y su entorno. La belleza ancla, el símbolo, pues te vincula con tu entorno. Entonces, sí hay una relación muy, muy estrecha, ¿no? Y eso con la música también, ¿no? También, también. Que está muy relacionado. Es decir, es como la misma involución Sí, sí, que ha sí. tenido. Sí, porque la música ha perdido, nuevamente, no se trata de, porque obviamente, pues, Sí, a escucho todos nos gusta música el reggaetón, urbana, claro. el reggaetón, hip hop, etcétera. De hecho, me gusta mucho la música urbana, pero hay que reconocer que el, el valor trascendental, por ejemplo, que tenía la música siglo XVIII, siglo XIX, se ha perdido, ¿no? Se ha perdido por completo. O sea, ya la música no es una vía hacia la trascendencia, como pudiera serlo. O todavía hay pequeños, pues, experiencias aisladas, ¿no? Es muy poco el que todavía asiste a Sí, de crear una recitales. pieza que perdure Sí, siglos. sí, sí. Eso no existe. O que se sientan, porque detrás de una producción musical hay una gran cantidad de ingenio humano, hay una gran cantidad de Claro, libertad. claro, claro, claro. Y uno simplemente oye la canción y uno se queda con eso, pero detrás de eso, en cada capa, si lo llamamos como si estuviéramos grabando en un estudio, en cada capa hay genialidad, es decir, en los tambores solos, luego, pues, dependiendo del género que sea, pero luego el instrumento tal, el piano, la guitarra, y todas esas cosas después cómo se complementan. Y yo creo que eso, pues obviamente, con todo y que nos gusta y demás, pues la música urbana es simplemente alguien poniendo ahí una cosa en un teclado. Absolutamente, y el tema de libertad es central en la producción estética cuando tiene espíritu y alma. Eso es muy interesante porque si se es libre y es un ejercicio de libertad, tanto la producción cultural en el que el artista realmente desarrolla un concepto, juega, ¿no? Está este concepto del juego y que se juega en libertad, y tanto la contemplación, ¿no? También es un ejercicio de libertad, Claro. porque además, de alguna manera, y ahí está la importancia del acto contemplativo, digamos, como vía hacia la trascendencia, este sentido más como platónico de la cosa, ¿no? De cómo ver la belleza te acerca a la divinidad, pero es porque, el verdadero acto contemplativo requiere que te apartes un poco de, digamos, de los caprichos, intereses personales, y más bien como que te involucres en el juego de la libertad, donde ya no estás sometido a tus, sí, intereses mundanos, pequeños, sino que ya entras en una relación con el arte que es libre, ¿no? Ya es, imaginas, ya sueñas, lo que sea, y eso se ha perdido mucho, ¿no? Y también hay una pérdida de la libertad. Que también hay un valor de la libertad muy interesante porque de estos grandes artistas, ellos sabían, unos más que otros, pero sabían y eran conscientes que ellos ya eran valiosos por sí mismos, por esa capacidad que tenían de Claro, crear. claro, claro. No, no tenían que estar esperando, venga, yo me acomodo. Entonces uno ve, por ejemplo, menos mal eso fue un periodo cortico de la música hace 2 años, que fue que artistas, digamos que importantes, empezaron a mirar todos hacia el reggaetón porque era lo que el mercado decía. Claro,
Y eso es un poco también viene desde adentro de cómo se mira uno y uno dice, pero yo soy valioso o no. Es decir, yo tengo que acomodarme a lo que la gente quiere o en realidad yo soy capaz de crear una obra que trascienda. Claro, claro. Y creo que hoy los que se quedaron siendo en su esencia, puede que no tengan los millones de reproducciones y de oyentes que tienen los demás, pero sí son capaces de hacer 2 fechas sold out en un concierto, Sí, sí. con un público Oye, va a ahí perdurar mucho cautivo. más, ¿no? Claro, Porque sí, o sea, eso es un gran problema hoy por hoy, ¿no? Y es el artista que se somete un poco al consumo. Porque yo creo que el artista debería estar mucho más allá, porque creo que no debería estar limitado como a dinámicas, eso, como muy humanas, ¿no? Muy naturales en el sentido primitivo, sino que tiene que apelar a la trascendencia, ¿no? A algo mucho más grande. Y el problema es que hoy la música está completamente sometida al consumo, ¿no? Al consumo además rápido, rápido, con el ritmo rapidísimo. Y se ha perdido eso. O sea, ahorita el tema que rompe no es el tema que se produjo, no. que no, es el que se saca rápido en una semana en TikTok, está 5 días viral, es un trend y ya, muere. Que además lo que está en trend es solo un fragmento. Es un A mí me pasa, fragmento. no sé si a ti te pasa, que yo oigo el fragmento y digo, me gusta, y después oigo la canción completa y digo, pero Bueno, esta canción ¿sabes es qué ha horrible. pasado? Ha pasado mucho que hay artistas que la han pegado por TikTok, entonces se lanzan un concierto porque son mega virales, la gente compra las entradas, asiste, y el concierto es terrible porque nadie sabe ninguna canción, pero además Solo saben el pedacito. en la canción que es el éxito solamente saben es el pedacito. Entonces, Desastre. un desastre, un desastre. Claro, Los artistas que mueren inmediatamente, ¿no? claro. Que se pierden. Sí, ahí, pero bueno, lo bueno es que de pronto los cambios que está viviendo el mundo, que ahorita hablamos un poco de eso, nos pueda llevar también a un Sí, yo creo, mejor arte. porque además yo creo que, o sea, obviamente Occidente, con la grandeza de Occidente y con la prosperidad que ha generado el capitalismo, la economía de mercado, que ha generado el intercambio voluntario y todos los grandes logros que ha dejado la cultura occidental, creo que se entiende que eso es algo que tiene que resguardarse, que eso nos hace únicos, nos hace mejores, pero que además tiene que acompañarse con un sentido espiritual, un sentido de trascendencia muy importante, ¿no? Yo creo que hay un regreso a eso. Total. En general, ¿no? Lo estamos viendo en Europa, hay una especie de backlash, bueno, en Estados Unidos con el movimiento ahora anti-woke, ¿no? Ya no es lo woke lo que funciona, sino lo que habla con claridad y trata de resguardar ciertas verdades objetivas, ¿no? Sí hay un regreso a eso. Total. Y mira que hay mucho de esto que estamos hablando también en la función del empresario, especialmente del empresario innovador. Yo siempre he dicho que el empresario innovador es como un artista también. Y también está pensando en trascender. Sí, sí, Entonces, no sé, uno de amores y odios, pero en este lado de amores, Elon Musk es un artista, en el sentido de, completamente. primero está obsesionado con trascender, pero trascender ofreciéndole a la humanidad una gran cantidad de cosas que van a cambiar radicalmente la forma en la que vivimos, es decir, ofreciéndole un valor exponencial. Y eso es lo mismo que hacía un gran compositor antes, ¿cierto? Y es como le ofrezco yo a la humanidad algo que la humanidad no quiere. Sí, sí, Porque si tú le vas y le preguntas a la gente qué quiere, pues la gente, Ford tenía una frase así, ¿no? Que era algo como, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que querían pues coches más rápidos, pero claro, no carros, claro, porque claro. pues nunca lo ha visto. Sino es, yo voy a ser capaz de crear algo que ellos no saben que quieren, pero que una vez lo tengan lo van a querer Sí, sí, muchísimo. tal cual, tal cual. Yo creo que el empresario, pero que no está pensando únicamente en la producción, ¿no? En el consumo inmediato, en la generación, sino que, y eso viene, ¿no? Después, obviamente, la riqueza. Musk no es el tipo más rico del mundo porque haya querido ser el tipo más rico del mundo. Es el tipo más rico del mundo porque ha creado Así es. y ha generado cosas maravillosas que lo han hecho muy rico. Yo creo que es eso, ¿no? Es la visión, la idea de trascender, ¿no? De crear algo que perdure en generaciones
Y también contrasta un poco con la concepción inmediatista del mundo actual, ¿no? Que no, primero no responde a una herencia, es decir, no hay nada detrás de nosotros, pero tampoco quiere dejar un legado, ¿no? No hay Tal nada en el cual. futuro, o sea, y también es esa visión de la izquierda de que este es un mundo terrible y no vale la pena dejar nada por el futuro, ni siquiera hijos, ¿no? No vale la pena ni siquiera... Pero sí, sí, yo creo que el gran empresario que mira más allá de la producción, de hecho, Musk ha estado a punto de quebrarse en grandes momentos, pero además ha invertido, por ejemplo, ahora con que no le ha salido tan bien como quería, su aventura política. No, Pero fue un desastre. arriesgó todo, ¿no? Sí, Arriesgó todo porque creía que había una misión mucho más allá de que sus empresas y sus empleados y ese riesgo obviamente responsable, racional, yo creo que todo el mundo tiene que tomarlo. total, total. Pagó un costo muy alto, yo Sí, creo, porque él, en medio de su ingenuidad, por eso a los empresarios les cuesta tanto participar en política y está bien que les cueste, porque la mayoría del empresario que estamos describiendo, ¿no? Que es este empresario que su propósito en la vida no es hacer plata, esa es la consecuencia, sí, sí, que su propósito es trascender, que es servirle a los demás, es mirar cómo generan valor, que saben que además ellos no son valiosos por la empresa que tienen ni por la plata que tienen. Musk podría perderlo todo mañana y no importa. Él es valioso por lo que es capaz de crear, claro, por lo que tiene dentro, lo mismo el artista. exactamente. Pero todos esos principios que acabamos de mencionar son incompatibles con la política, lastimosamente. Sí, Porque la política es un juego de suma cero por naturaleza, juego de poder. que no debería serlo, ¿no? No O debería serlo, sea, pero así es. sí, pero yo creo que se tiene que aspirar a que no sea así, ¿no? Yo sí creo que la política debería ser una actividad virtuosa y sí debería, sí, no tendría por qué ser un juego suma cero. Y ha habido, ¿no?, grandes políticos que también lo han hecho no por hacerse ricos o por el Mm, nombre o lo que sea, lo contrario, han arriesgado su nombre, su todo. Y son los que han pasado a la historia, ¿no? Los que han no solamente trascendido, sino que los que han edificado el mundo en el que hoy estamos. Pero sí, o sea, hay un problema en la política, pero yo creo que tiene que ver más con las personas que están entrando a la política, no total. tanto como la política. Sí, entonces, pero el problema es que, digamos que la forma como funciona hace que sea excluyente para personas Sí, sí. que tengan pensamiento basado en principios, que quieran trascender, que vean, digamos, toda la virtud que hay en el arte de servir. Lo único que hace este sistema es que los aleja. Absolutamente. Favoreces al mediocre. Así es, así es. Pero bueno, vamos a volvernos un poco porque una persona que ve y oye mucho este podcast me hizo la siguiente recomendación y creo que tiene toda la razón y es que aquí entramos de uno a hablar cierto, de los temas, pero la gente no logra conocer muy bien la vida detrás del invitado. Entonces, cuéntanos un poco como tu infancia, tu vida en Venezuela, cómo llegaste hasta aquí, qué te está haciendo hoy, por qué estás hoy en Colombia. Nací en Venezuela, en Valencia, que es una ciudad a 1 hora y algo de Caracas. Yo diría que es la segunda ciudad de Venezuela. Un maracucho lo eh, rebatiría, diría que Maracaibo es la segunda ciudad de Venezuela. Completamente equivocado porque además, bueno, no sé, Valencia también debe estar muy golpeado ahorita. Y nada, me formé pues en una familia maravillosa, también empresarios, clase media, trabajadora, salió adelante también, muy orgulloso, obviamente golpeadísima por el sistema económico socialista, colegio católico, luego universidad católica en Caracas, me mudé a Caracas, viví unos 6 7 años en Caracas hasta que salí del país. Salí por razones frívolas, es decir, unas vacaciones, y estando afuera me recomiendan no regresar. Yo ya había publicado este libro, el primer libro, que al final pues, fue mi tesis de grado de la Universidad La Católica, y era un ensayo sobre cómo surge Hugo Chávez, ¿no? Y cómo de alguna manera es autoría de Fidel Castro. Y yo me voy a Estados Unidos, yo presento el libro, pero andaba entre vacaciones y bueno, aproveché y presenté el libro y me recomiendan no regresar.
Entonces, nada, ahí empiezo como un tránsito un poco nómada entre Estados Unidos, estoy un tiempo en Colombia, Estados Unidos, estoy aquí. Por la pandemia me quedo aquí, luego volví, luego estuve aquí, finalmente pues me afinqué. También me enamoré, hay que decirlo. Factor un poco determinante. Sí, creo que él es más determinante. Sí, sí. Y nada, la verdad también enamorado de Colombia. Ya creo que es un gran país. Medellín es una gran ciudad. Y bueno, nada, me he dedicado al periodismo estando pues desde la universidad. Yo empecé a trabajar en periodismo estando desde la universidad. No quería estudiar periodismo, de hecho quería estudiar publicidad, más porque me gustaba el tema del arte, ¿no? O sea, el tema del arte siempre ha estado como muy presente en mí, en, en- desde pequeño, en lo que hago, en cómo lo hago, en lo que me gusta, etcétera. Y por eso quería estudiar publicidad, porque pensaba que pues por ahí podría más o menos un poco desarrollar eso. Pero más que el arte y más que la producción artística me gusta es la política. Y sin duda alguna el periodismo es lo que te permite a ti involucrarte en la política, o sea, participar en el debate, incidir, influir. Entonces nada, me fui por el periodismo, me encantó, obviamente eso en un contexto de un país hiperpolitizado, o sea, yo pues desde chiquito, desde los 4 años, yo estoy marchando. O sea, desde que me sacaban, yo recuerdo 4 años o 5. Chávez acababa de llegar al poder. O sea, tú no tienes ningún recuerdo de, Otro de presidente que otro no fuera presidente, Chávez, no. exactamente. No, 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 en absoluto. De hecho, mi primer acercamiento con la política es esto. O sea, 4 o 5 años. Recuerdo, mis papás, vamos a marchar contra Hugo Chávez. Y yo agarré, 4 años, un periódico, recorté la cara a Hugo Chávez, le pinté unos cachos, lo puse y salí a marchar yo con 4 o 5 años. Que hay gente que critica eso, ¿no? Que un niño como que tenga interacción con la política desde pequeño. Pero no, yo creo que es fundamental. Sí, Al yo creo que menos es yo a mi hijo importante. se lo inculco, tiene 3 años. También es Sí, es decir, la mejor forma de educar a un hijo es de volverlo antisocialista desde el momento cero de su antisocialista vida. desde. Exactamente. Y ahora estuve en Estados Unidos y allá tenemos un aliado, además es mentor ahora mío, que es Connor Bojack, no sé si lo has visto, que tiene una caricatura que se llaman Turtle Twins. Seguramente las has visto. Que Ok, son unos mellizos y tienen caricaturas tipo Nickelodeon, pues tipo ok. Cartoon Network, explicando por qué no funciona el socialismo, etcétera, Ah, sí, etcétera, la creo que lo función de los precios de identifico. los mercados. Y tienen unos libros para todas las edades, libros desde toddlers, como está Lorenzo, desde niños de 0 a 4 años hasta adolescentes. Ah, Y mira. ahora le trae todos los libros que eran para la de él, y son bacanísimos, que son de esos de Ah, pero eso está chiquiticos, de cartón brutal. duro, de dibujos, que le explican desde chiquito qué es la libertad, por qué es importante, qué es la propiedad privada, porque Eso está brutal. y desde chiquito y enseñarlo a ahorrar también la importancia Bueno, mi de eso. experiencia fue menos pedagógica, fue más tragando gas Claro, lacrimógeno a los 5 años. claro. Pero no, es fundamental, eso está muy bien. ¿Cuánto tiempo se demoró Venezuela desde que Chávez llega al poder hasta que empieza la gente a marchar? Muy, muy rápido. Fue muy Muy rápido. rápido. Eso es otra cosa. O sea, el venezolano. Bueno, no sé si ese concepto está instaurado en algún lado, pero el venezolano trató de resistir desde el principio. Es que sí, yo creo que las primeras marchas fueron. Hugo Chávez entró en el 99. Yo creo que en el 2000 ya había marchas duras. Porque le aprobó una reforma constitucional manipulada y luego, pues, una de sus primeras medidas fue tomarse la industria petrolera, contra eso hubo marchas y un proceso muy fuerte. En el 2001, es que en el 2001 hubo una mega marcha que provocó su salida, Claro, un me periodo acuerdo. muy corto, unos 3 días, pero muy, muy corto. Pero hubo resistencia, hubo resistencia. Pero para los que no saben, además Orlando yo creo que es la persona más mencionada en el programa de Diosdado. Eh, Y cada tengo semana, ¿no? Más o ese, menos está saliendo, mucho más. ese badge of honor. Exacto.
como se dice semanalmente. Sí, pero eso es una gran medalla, es decir, Sí, eso es un honor, claro, claro, claro. es un honor. Pero, eso está en tu libro además, ¿cuáles crees que fueron las causas que llevaron a Hugo Chávez al poder? Mira, creo que porque es un ejercicio difícil, porque también el proceso del chavismo, el proceso de devastación, como que lo obliga a uno también a reconocer el valor de los gobiernos anteriores, ¿no? De lo que fue la democracia. Y reconocerlo, pero también reivindicarlo, ¿no? Hubo gobiernos importantes que lograron cosas importantes, se lograron cosas maravillosas. Venezuela era el país más próspero de la Total. región, ¿no? A los colombianos nos miraban chiquitico, porque pues eso dicen mis papás y demás. Probablemente. Claro, porque allá hay mercado en Miami. Ese era, al menos esa era la narrativa No, sí. que Colombia creía, ¿no? Es que en Venezuela la gente va a mercar a Miami. Sí, sí, no, y no era, a ver, no era algo retórico, era algo real, pero además no era algo de, bueno, la clase media acomodada, ¿no? No, no. O sea, el trabajador normal, pues podía darse ese lujo. Sí, no, era un país muy próspero, pero bueno, nuevamente, o sea, el problema de dónde venía esa riqueza. O sea, no era una riqueza creada por los venezolanos, ¿no? Y ese es el gran problema. Yo creo que Hugo Chávez es la consecuencia de esa idea socialista de que, ¿sabes? La riqueza no se crea, la riqueza nace, está ahí, simplemente pues tuvimos la suerte de que nos tocó y por lo tanto a todos nos corresponde, ¿no? Y no hay que producirla, no hay que administrarla porque está ahí y somos benditos, ¿no? Que es el problema del petróleo. Claro. El problema del petróleo además en un país que nacionalizó la industria petrolera. O sea, esto nos corresponde a todos los venezolanos. Y eso fue, pues obviamente ahí se creó un Estado rentista, una clase económica que dependía del Estado, parasitaria, a su vez una sociedad que dependía del Estado, parasitaria, y eso fue simplemente maximizándose, maximizándose, acentuándose, hasta que inevitablemente pues llega Hugo Chávez. O sea, era inevitable al menos que hubiera una corrección. Y cuando hubo un intento de corregir, el país se le fue encima al gobierno. Y fue el de Carlos Andrés Pérez. Sí. Carlos Andrés Pérez, el creador del monstruo, porque Carlos Andrés Pérez nacionaliza en los 70 la industria petrolera, se da toda esta bonanza insólita, o sea, insólita, era conocida como la Venezuela Saudita. Que fue gracias al boom. Sí, sí, pero era porque además coincide con la guerra de los 6 días, coincide con conflicto, con inestabilidad en Medio Oriente. Ese modelo habrá durado unos 15 años más o menos. O sea, ya cuando era insostenible, el gobierno estaba obligado a corregirlo, intenta corregirlo y sufre 2 golpes de Estado, un juicio político, le crean escándalos de corrupción, le hacen de todo hasta que ni siquiera lo dejan terminar el gobierno. Entonces lo sacan y vuelve otra vez. Entonces el gasto vuelve otra vez, las políticas populistas. Y Chávez simplemente es, bueno, esto va a continuar, ¿no? La fiesta sigue. Y siguió. Porque con Chávez los precios del petróleo estaban en un punto, una cosa insólita. Y la entrada fue, o sea, en un periodo de 3 años de Hugo Chávez entró casi que toda la plata que había entrado en los 30 años anteriores. Que eso es muy interesante porque una vez es una gran lección. Creo que es una gran lección de la humanidad, ¿no? Una vez una sociedad se vuelve parasitaria es muy difícil que vuelva. Sí, sí, sí. Es muy difícil que aprenda de ese error. Bueno, yo creo que aprendió. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué cosa? Exacto. ¿Y Yo cuánto creo tiempo? que en cuánto tiempo. Pero por Exacto. ejemplo, o sea, María Corina, ¿cómo hizo campaña? O sea, María Corina iba además al pueblo más marginal y periférico que pudiera ser y sometido a decir, es que hay que trabajar, es que hay que producir, es que son los empresarios, es que lo que necesitamos es capitalismo, y la gente se volvió loca. O sea, loca. Y la gente empezó a creerle que es lo más bonito. Claro, Exacto. claro, claro. Porque es que mira que, obviamente esto es muy cliché en todas las entrevistas que hace Orlando, pero es lo que uno tiene que conversar en esto, porque claro, a nosotros lo que nos preocupa son unas similitudes con lo que ocurre en Colombia. Claro. Y es que la sociedad colombiana ya era parasitaria en un grado menor, pero parasitaria, y hay que decirlas por su nombre, desde antes de este gobierno, y sin ningún recurso natural que nos Recursos, hiciera infinitamente ricos, o sea, es decir, sin petróleo.
lo cual era peor, porque nosotros en Colombia creamos durante muchos años, sin echarle la culpa a nadie en particular, sino a todos, una sociedad parasitaria financiada principalmente con deuda. Con deuda, claro. Y eso nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Pero lo que tenemos hoy es la responsabilidad de mucho tiempo de uno empezar a mirar que cuando este gobierno incluso empieza a desmontar cosas por incompetente, la economía empieza a afectarse porque dependía exclusivamente del Estado. Claro. Y yo creo que esta conversación es la que no estamos teniendo como sociedad hoy, porque hoy estamos preocupados en cómo sacamos a Petro del poder, pero nadie se detiene a preguntarse, pero venga, ¿no será que Petro no es la causa del problema y no la consecuencia natural del problema? Allá es donde íbamos a llegar. Claro. Y si no solucionamos eso, pues no estamos haciendo nada. Pero entonces la pregunta es, de todo lo que llevó a Chávez al poder, ¿qué similitudes encuentras con lo que ha venido ocurriendo en Colombia? No, lo que dices es clave porque obviamente hoy, digamos, la urgencia en Colombia tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la corrupción, con obviamente la pérdida de las instituciones, todo eso. Pero es que Gustavo Petro nunca hubiera llegado al poder si no hubiera una concepción diferente de cómo debe funcionar la economía y cómo debe funcionar el Estado, ¿no? Una sociedad mucho más educada en cuanto a esas cuestiones, es decir, menos parasitaria, ¿no? Como tú lo mencionas. Entonces, sí, eso hay que abordarlo. Es decir, obviamente lo urgente hoy es el tema de la seguridad, el tema del orden, el tema de la autoridad del Estado, pero pues eso va a volver a ocurrir, es decir, va a volver un político populista a prometer cosas gratis y eso, pues, si no cambia un poco la concepción de cómo se relaciona la gente con la economía, con el Estado. En el caso de Venezuela, yo creo que hay similitudes tremendas, empezando por la figura, ¿no? Petro es una figura populista mesiánica, ¿no? Un poco redentora, que llega para no solo reivindicar al marginado, a quien ha sido olvidado por la democracia, sino además a vengarlo, ¿no? Llega como con la promesa de que aquí van a pagar quienes te maltrataron. Y así llegó Hugo Chávez. Segundo, pues el estado en el que se encuentra Colombia, o en el que se encontraba cuando llegó Petro, ¿no? Golpeado, con un nivel de corrupción muy grande. Eh, Había un repudio tremendo a la clase política tradicional porque había defraudado a la gente, porque no había estado a la altura. La gente reclamaba una alternativa, porque se había agotado el modelo del establishment bipartidista, en el caso venezolano, aquí, bueno, medio también, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Se había agotado y la gente reclamaba una alternativa y Petro surge como esa alternativa, así como Hugo Chávez surgió como esa alternativa. Obviamente el vínculo con el crimen organizado, con pues los grupos del narcotráfico, todo eso también estuvo Claro, en Venezuela porque de algún lado hay que sacar la plata, al menos para arrancar, ¿no? Luego lo que hace es que la sacas del del Estado, Estado. que es lo que está ocurriendo hoy también. Exactamente. Que ahora decías que fue muy rápido, digamos, la reacción de la gente para protestar y rechazar el gobierno. Comparándolo con estos 3 años de este gobierno, ¿sientes que ha sido más lento? Creo que ha sido más lento porque el gobierno de Petro ha sido mucho más torpe. Es decir, Chávez a ver, para mí Chávez es un fenómeno en el sentido de que era un político muy astuto, una retórica tremenda, un manejo de las comunicaciones tremenda, eh, verdadero efigie de líder, ¿no? Espíritu, aura del líder. Petro no, ¿no? Yo creo que Petro se ha degradado además física y mentalmente Total. muy rápido, ¿no? En muy poco tiempo, porque en algún momento sí fue un político con una retórica muy ágil, etcétera. Pero eso lo ha llevado a tener una presidencia muy accidentada, es decir, episodios de corrupción, de episodios de escándalos políticos, etcétera, y son muy graves, son muy, muy graves. Eso no hubo necesariamente de esa manera tan obscena durante los primeros años de Chávez. Entonces, eso ha provocado episodios de indignación que, pienso yo,
debieron haber provocado una reacción mucho más fuerte de la sociedad colombiana. O sea, a mí me parece insólito que se haya descubierto, además, una etapa muy temprana del gobierno de Petro, que el hijo había recibido plata del narcotráfico para la campaña y eso no haya No provocado reaccionamos. una reacción mucho más fuerte. O los escándalos con el gabinete, o que el tipo, pues, el tema personal, ¿no? Moral, o sea, sobre todo siendo Colombia una sociedad conservadora, pienso yo, ¿no? Una sociedad, o habiéndolo sido, muy pudorosa en ese sentido, ¿no? Con cuestiones de, y sin embargo, el nivel de degradación que se ve esta presidencia es tremendo y no se ve una reacción tan fuerte. Cero. Yo creo que se ha ridiculizado mucho, ¿no? Como que un Mm. poco esa es el abordaje, como que todo es un chiste. O sea, no, que Petro es esto y que la esposa no sé qué cosa y que jaja, pero en el fondo esa degradación en la Casa de Nariño tiene un impacto muy importante en la vida de las personas, ¿no? Total. Sí, yo creo que tiene que ver también con el tema de, yo creo que los colombianos nos acostumbramos a pasarle todo a los políticos. Yo soy muy crítico, por ejemplo, Sí. que los políticos colombianos se dan vidas que ni siquiera los empresarios exitosos se pueden dar. Y nosotros nos acostumbramos. O sea, es decir, la gente no se indigna. La gente le dice, no, es que la senadora tal o el senador tal vive en esa casa vale 10.000 millones de pesos. Usted saca la calculadora y usted dice, pero usted gana tanto, eso no me cuadra, pero nadie se indigna. Bueno, yo voy a decir algo que parece que es como que muy natural, asumido aquí, pero a mí me parece insólito que, por ejemplo, un concejal del consejo, Sí, o sea, tenga escolta, tenga camioneta, trabaje con no sé cuánto. O sea, a mí me parece eso Insólito. insólito, pero yo lo planteo y es como que no es normal. O sea, pero eso es o que un escandaloso. congresista gane lo que gane casi que un congresista en Estados Unidos. Así es. A mí me parece, eso no, pero ¿qué deberían ganar bien? Bueno, pero sí, eso debería corresponderse. Sí, pero bien, exacto. ¿Bien con qué? O sea, es ¿Con decir, qué? Es decir, también cuál es el nivel del Congreso, cuál es el nivel del exactamente. Senado. Es decir, no se Totalmente. justifica. No, y además es un tema importante. Entonces, no, es que el tema de seguridad, no, pero es que no, a ver, y entonces ahora usan la carta de Miguel Uribe. Y Ah, sí, entonces, sí, bueno, pero es que no usted no es, necesitamos pero es que usted escolta. no es Miguel Uribe, señor. Es No, el decir, señor yo te voy a garantizar que yo te traigo acá. Bueno, a cualquiera de las personas que están aquí en esta sala grabando con nosotros, traemos acá los 200 y pico congresistas en fila y recogen a 5. Sí, sí. No, pero todos dicen que son Y estamos hablando del Congreso. el Congreso, Ahora, que son pues si es el Consejo, no reconocen a ninguno. No. A ninguno. O sea, el problema de seguridad de un concejal, salvo unas muy pocas excepciones, es cero. Pero les pagamos de plata de nosotros, escoltas, camionetas, No, y por algún lado, o entrar sea, a los conciertos. no, pero es que es insólito. Y por algún lado, o sea, yo entiendo que el tema de la violencia en Colombia es serio, ¿no? Y no se puede subestimar. Pero yo creo que la dinámica de la escolta como que ha resuelto un poco esa preocupación. Aquí todos tienen escoltas. O sea, todos, desde el concejal hasta el trabajador del concejal, hasta entonces, pues, ¿cuál es la urgencia con respecto al problema De seguridad. de seguridad? Así es. Hasta que ocurre algo como lo de Miguel Uribe, que queda claro que no hay que tener escolta. Entonces el problema no son los escoltas, el problema no es qué tanta seguridad, qué tan blindado está el vehículo. O sea, aquí se tiene que abordar de una manera diferente, o sea, no es más gasto lo que va Exactamente. a No es que ahora le vamos a entregar ya entonces 3 camionetas blindadas Ahora, y 18 exacto. escoltas y ya solucionamos el problema. ¿No? Exactamente. No, además, es decir, el problema va mucho más allá. Porque si a uno lo quieren matar, puedes tener 100 escoltas igual. Completamente. Sin problema. O sea, es decir, mataron a Kennedy, Sí, sí. le dispararon a Trump. Sí, Dígame, sí. los esquemas de seguridad en el mundo Sí. más fuertes que ese, pues no hay. Y igual ocurre. Es decir, Ah, el problema no es mucho mayor. Totalmente de acuerdo. Ya hablamos un poco de lo que veías, un poco, ¿cierto?, de las similitudes entre lo que está pasando, pero en el mundo entero hoy hay vientos de cambio a favor, ¿no? En el sentido de, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que todo este tema de esta agenda progresista que tanta fuerza cogió con líderes además muy carismáticos como Alexandra Ocasio-Cortez, etcétera, etcétera, se ha venido perdiendo un poco, o al menos matizando esa batalla. La batalla nunca se pierde del todo. Sí. Y que toda esta cultura woke además hoy esté hoy
contra la pared y está el tema de go woke, go broke y a las empresas están patraciándose Sí, porque sí. les está costando, están pagando la consecuencia de hacerlo, pero todo eso te da vientos de esperanza o de preocupación. No, esperanza. Yo creo que el mundo entendió el problema de haber relativizado todo y un poco haber respondido al reclamo de cada uno, ¿no? En el sentido de que todas las posturas son igualmente válidas y, y por lo tanto merecen objetivamente respeto, reconocimiento, pero además merecen representación. Eso ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Esa inflación de derechos, ¿no? La idea de que todos tenemos derecho a todo y todo lo debe garantizar el Estado ha provocado una deriva tremenda que nos obliga, creo que nos obliga a atajarla y reflexionar sobre, bueno, qué se hizo bien o qué se hizo mal. ¿Por qué? Porque esa fragilidad, creo que en la que nos encontramos, en la que se encuentra la sociedad occidental, los grandes países liberales que un poco han permitido esta idea de tolerancia absoluta, se han visto completamente desarmados frente a un enemigo grande, ¿no? Que es, pues, en mi opinión, la migración islámica, Que no tolera nada. que no tolera nada, que no tolera nada, pero además que tiene una identidad muy fuerte, muy sólida, una percepción de los valores, valores muy diferentes a los nuestros, no mejores que los nuestros, muy sólida, un sentido de la cultura muy, muy sólido, un sentido del futuro, ¿no? Porque ahí sí se piensa en las próximas generaciones. Estamos viendo en Europa, ¿no? Quienes están teniendo hijos. Entonces, yo creo que eso ha obligado a tener discusiones serias. Bueno, ¿hasta qué punto fuimos demasiado tolerantes o hasta qué punto hemos sido demasiado laxos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros valores, con nuestras culturas, con nuestro... Y lo otro es porque hemos dejado de reconocernos, porque hemos dejado de reconocer las cosas buenas que hemos hecho, ¿no? Porque ahora hay una especie de vergüenza, ¿no? Por lo que somos. Es decir, una idea de que para respetar al otro hay que menospreciarnos. Total. Para reconocer al Islam hay que desconocer el cristianismo, por ejemplo. Entonces, sí, en las escuelas se permite el velo islámico, pero no puede estar el crucifijo. ¿Por qué? Porque qué vergüenza, porque eso es inaceptable, porque cómo nos vamos a imponer, eso es colonialista, imperialista, todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay un backlash, ¿no? Que hay un viraje que se está un poco retornando. Yo creo que también hay un auge de movimientos conservadores, por un lado soberanistas, que un poco están entendiendo esto. Eh, Obviamente reconociendo pues, que aquí lo central es la libertad, ¿no? Precisamente la libertad de Occidente es lo que ha hecho tan grande Occidente y que eso es un valor objetivo, universal, que no se puede poner ni en duda ni a la venta, ¿no? O sea, esto trasciende completamente cualquier capricho, cualquier pretensión, cualquier idea cultural, sino que esto es nuestro, esto es grande, esto es mejor que aquello y tenemos que cuidarlo. Que eso último que dice me parece fundamental, porque este relativismo en el que nos llevaron, entonces también se volvió casi que pecado decir que algo es mejor que otra cosa. Completamente. Y no, y la verdad es que Occidente, en el progreso que ha generado, en la forma como ha logrado que la gente viva mucho mejor, ha sido mucho mejor. Precisamente porque respetamos la libertad. Y hay que entender también que esto no se trata de un tema de, venga, seamos una sociedad abierta y diversa, sino hay unos enemigos de la libertad que tienen una agenda clara contra la libertad y usted tiene hoy dos opciones. O lo recibe y entiende que ellos vienen a pegarle, a hacerle daño. Sí, sí. Como si usted llega un ladrón a su casa, le toca la puerta y usted le puede o cerrar la puerta y llamar a la policía o abrir la puerta y decirle, ¿qué te tomas? ¿Quieres algo de tomar? ¿Un whiskycito? Claro. ¿Qué te van a llevar de primero? Escoja, te ayudas a escoger. Mira, lo más valioso que tenemos aquí es este cuadro, que es lo que venía pasando. Le abríamos la puerta, ven, ¿qué te tomas? Mira, mejor llévate de una vez esto, llévate la cultura, que es lo más valioso que tenemos. Sí, sí, sí. Llévatelo de una vez y empieza. Porque sabes que también ha ocurrido que
obviamente, digamos, como somos la civilización occidental, es una civilización eminentemente cristiana, pues obviamente ahí está el valor de la hospitalidad, ¿no? Mm. Y que, bueno, tenemos que ser eh, Solidarios, sí. solidarios y todo eso, pero yo creo que eso ha sido llevado a un punto, acompañado de toda esta relativismo y esta cosa de que cualquier cosa es válida y un poco ese complejo, ¿no? De despreciarnos, lo que Scruton llamaba oikofobia, ¿no? Que es como la fobia a lo nuestro, a la casa, ¿no? Al hogar. Creo que, bueno, no voy a decir la cita porque no recuerdo el autor, pero esta idea, bueno, Fusaro lo dice, ¿no? Que hemos llegado a amar más al otro al punto que dejamos de amar al prójimo. O sea, pensamos más, como Petro, en Gaza Que en Catatumbo, que en el Catatumbo, tal cual. ¿no? Estamos más enfocados, no, que es que la masacre que hay allí en Occidente, es que el cambio climático lo que está provocando, es que las ballenas, ¿no? Que el oso polar. Bueno, pero aquí, o sea, en la esquina de la casa mataron a la señora que vende frutas porque lo que sea, ¿no? Entonces, esa idea tiene que ver nuevamente con el odio a lo nuestro, el complejo con lo nuestro, eh, y eso ha provocado que la idea de hospitalidad se confunda eh, con que hospitalidad es permitirle a alguien entrar a nuestra casa, pero además hacerse con la casa. Cuando hospitalidad debería requerir, precisamente porque ¿qué es hospitalidad? Es protegerte, ¿no? Es cuidarte. Pero para protegerte, tú tienes que someterte a mis Mis reglas, normas, mis claro. reglas, porque eso es lo que te va a proteger. O sea, si tú te estás mudando a mi casa es porque yo te puedo dar protección dentro de mi casa. ¿Y cómo? Pues cada casa tiene sus maneras, con un revólver al lado de la puerta o con lo que sea. Entonces, protegerte, darte hospitalidad, requiere que tú te asimiles. Sí o sí. Si no, no te estoy protegiendo. Te estoy dejando por fuera de la capacidad de yo brindarte la hospitalidad. Entonces eso es fundamental para que Occidente pueda ejercer ese valor de la hospitalidad y de la solidaridad, requiere que se asimilen las personas que buscan esa atención, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Bueno, se está acabando ya el tiempo del podcast. Este es un podcast que siempre lo decimos, no es coyuntural, pero en el momento en que lo estamos grabando, pues es decir, todos tenemos una esperanza con lo que pueda pasar en Venezuela. Seguramente cuando ustedes lo estén viendo, ojalá ya haya pasado algo mucho mayor y esperamos que la noticia no sea no, no pasó nada, porque pues esto puede salir en unas semanas de que lo grabemos y aquí en horas, mientras estamos aquí hablando, pueden estar pasando un montón de cosas de Seguramente. las cuales Orlando no está enterado, lo cual también estamos yendo a perder valor. Pero, ¿qué está pasando y qué va a pasar? Mira, ¿qué está pasando? Que Estados Unidos finalmente reconoció al régimen de Nicolás Maduro como una amenaza para su seguridad nacional porque funciona como un cártel del narcotráfico. Y Estados Unidos es víctima de ese cártel de narcotráfico y eso primero provocó que se pusiera a construir una retórica muy dura en torno a esto y luego que eso lo pasara a la acción con el despliegue que estamos viendo en el Caribe, que como tú dices, no sabemos qué va a pasar y en qué momento va a pasar o qué va a provocar eso, porque a lo mejor no sea necesario que pase algo para que ocurra lo que todos queremos, y es que Venezuela pueda regresar a ser un Estado pues, libre y democrático. Eh, pero sin duda alguna hay una determinación por parte de Estados Unidos y eso cambia el juego. Esa determinación yo creo que se ancla primero en eso, en que construyeron la retórica en torno a que Maduro es un capo del narcotráfico, es equivalente al Chapo, a Pablo Escobar, etcétera, y eso requiere que Estados Unidos lo enfrente. Y lo segundo, que es un factor determinante y no hay que dejarlo por fuera, es que esto es así porque en Venezuela existe la posibilidad o la expectativa de que enfrentar al cártel de narcotráfico no va a dejar un vacío, sino que hay una estructura institucional legítima que va a asumir esa responsabilidad. Y es lo que ha construido María Corina Machado. Entonces, yo creo que esos dos factores han llevado a la administración a tomar la decisión
de que el caso de Venezuela hay que resolverlo. En cómo, en cuánto tiempo, no sabemos. Obviamente el tema de una ofensiva militar tiene sus complejidades y sus retos, sobre todo a lo interno en Estados Unidos. Discusiones muy profundas que la administración no querrá tener, pero si hay que tenerlas, va a tener. Por eso digo que a lo mejor esto se resuelve antes de, y es la apuesta de Estados Unidos. Que yo creo, porque Camilo, tú has visto la foto y los videos de la milicia bolivariana y a un montón de ancianos desdentados que no, o sea, el régimen, a diferencia de otros sistemas totalitarios, por ejemplo el norcoreano, el chino, eh, tontamente dejó su seguridad en manos, en la esperanza de que, bueno, eventualmente en el caso de un conflicto iba a haber asistencia, ¿no? De estas potencias que... Y nunca, nunca, nunca consideró desarrollar una fuerza armada, un ejército profesional. O sea, esto es vergonzoso. Total. Entonces no existe el escenario en el que haya una resistencia armada. No, no hay. Eso no existe, en lo absoluto. Entonces yo no creo que se llegue hasta ese punto. No va a haber necesidad. No va a haber necesidad. No. Ojalá. No sé si tú has visto un video, eso fue hace varios años, en 2019, si no me equivoco, donde estalló un dron que iba para Maduro. Sí, claro. Y eso provocó, porque eso fue un acto militar, estaban formados todos. Salieron corriendo. Todos salieron corriendo. Todos salieron corriendo, pero es impresionante. Sí, me acuerdo. Sí, no, cero. Yo me acuerdo en la época de Chávez contra Uribe, desde esa época que estaban más jóvenes y todo, que Chávez amenazaba a Colombia, que lo sucó y y eso no había quien lo volara siquiera. Tal cual. Tal cual. Exacto, y eso pues no ha cambiado, eso lo ha empeorado. Ha empeorado. Exactamente. Ha empeorado. Es que la repartición de riqueza se ha limitado a unos 100 generales obesos, además. Y ya. Que además ya deben estar alcoholizados. Alcoholizados, sí. Ya no se mueven. Absolutamente. Claro. Aquí tenemos, todos saben, una alianza con la librería Books. Ahí en la descripción de este capítulo pueden encontrar el link donde están los libros recomendados de cada uno de los invitados y además el código de descuento. Pero entonces ya para terminar, 2 o 3 libros recomendados que a ti te hayan servido muchísimo en la vida que quieras recomendarle a las personas. Voy a aprovechar que ando como en esta ángulo de estética y todo esto. No, voy a recomendar un librito que me acabo de leer muy bueno que se llama Echar Raíces, de Simone Weil. Es muy bueno porque Simone Weil, que no es necesariamente una autora pues ni liberal ni marxista, sino muy como espiritual, propone un poco, y es de principios del siglo pasado, ella ya identificaba una cierta crisis espiritual y de identidad en Occidente y propone la crítica en el marxismo, porque dice que el marxismo un poco disocia al hombre de su idea de trascendencia, sino que lo somete un poco a el hombre trabajador y ya, ¿no? Eso es su única identidad. Un poco propone, bueno, es que a todo hay que darle un sentido de trascendencia, ¿no? La única forma de que el hombre valore su trabajo realmente es cuando siente que lo que está haciendo trasciende su esencia. Entonces, Echar Raíces de Simone Weil, la verdad es que ha sido un libro pequeño, pero muy, muy lindo para esto, ¿no? Buenísimo. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Sí, bueno, acabo de leer un libro muy bueno. De hecho, está en Books. Creo que lo compré en Books hace poco. Es que ando en la tónica del tema del arte, pero es muy bueno, que se llama La invención del arte. Un libro grueso de Larry Scheiner, muy, muy útil, porque es una especie de historia del arte, pero desde el punto de vista de la separación que ha habido históricamente entre artesanía y arte. Un poco en qué momento se da la distinción. Por ejemplo, algo muy interesante que uno pues como que menosprecia o no toma en cuenta, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Uno lo ve como casi que el hito de lo que debería ser un artista, ¿no? Y a través de la historia de la humanidad. Da Vinci era un trabajador y ya, de un taller. Y tenía la suerte de que, bueno, a veces le enviaban unos pedidos y le tocaba y... Creer que sí.
y lo hacía como otro más, ¿no? Como un cuadro más, y tenía además que someterse, lo que estábamos hablando, ¿no? Del artista por la producción, o el artista, en ese momento no existía la idea del artista autónomo. Era lo que le mandaron a hacer. Era lo que le mandaron a hacer, y además bajo las indicaciones que le mandaron a hacer. Tienes que usar tales colores, tales materiales, tales cosas. Era un artesano. Era un artesano, tal cual, la idea de artesano de ahora, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muy interesante eso. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Camilo, a ti. Creo que quedamos pendientes de una segunda conversada. Yo encantado, además. Buenísimo. Tremendo lo que están haciendo, en verdad. Felicitaciones por Libertad y lo que vienen haciendo, porque eso es lo que está cambiando a Colombia. Muchas O sea, gracias. cuando hablamos de que, bueno, no se trata de resolver la coyuntura únicamente, o de más escoltas o lo que sea, sino tema de la cultura, ¿no? Y la educación. Eso es lo que realmente va a cambiar al país. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a todos, si sienten que este episodio le sirvió a alguien, que esto le crea valor a alguien, que alguien lo debería escuchar, compártanselo, mándenlo en todos los grupos de WhatsApp en los que me imagino que están, porque todos estamos en muchos grupos de WhatsApp. Síganos, suscríbanse. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.